Grandes Enigmas, con Enrique de Vicente. Bueno, pues vamos a hablar del secuestro, del presunto secuestro de ovnis a Javier Pérez de Cuéllar. Recientemente el diario El País ha publicado un reportaje sobre los increíbles rumores relacionados con los ovnis en los Estados Unidos, según uno de los cuales el propio secretario general de la ONU habría sido conducido a bordo de un ovni mientras dormía. Por increíble que parezca, en un país donde, según una reciente encuesta, cerca de 4 millones de personas están convencidos de tener síntomas derivados de una experiencia en la cuarta fase, semejante rumor ha creado muchos dolores de cabeza al señor Pérez de Cuéllar. Por otra parte, la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología del Parlamento Europeo acaba de proponer la creación de una oficina central que recoja y coordine la información relacionada con los ovnis en Europa. Bueno, vamos a hablar de esto con Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, que publicó un año la primera noticia sobre la implicación ovni del secretario general de la ONU y actualmente prepara un informe con las últimas noticias sobre este intrigante episodio. ¿Cómo comenzó esta extraña historia? Bueno, pues esta extraña historia empieza el 30 de noviembre de 1989. Sí, no recuerdo mal. Cuando, según lo que recordaba a la mañana siguiente, una señora que vive en un apartamento de Manhattan, en un piso elevado, junto con su marido y sus hijos, pues de repente acababa de terminar de realizar sus oraciones de cada noche. Pues una mujer de ascendencia italiana, se llama Linda Napolitano. Su marido estaba dormido cuando de repente nota una extraña presencia en su cuarto. Le mira muy atónita, y de repente ve que esa presencia se corresponde a un ser de más o menos 1,20 m de estatura, de un cabezón enorme, sí, y unos ojos negros saltones que la miraban fijamente. Muy nerviosa, intenta despertar a su marido, pero no hay manera. Le lanza una almohada a aquel pequeño ser, pero rápidamente se siente paralizada, no puede hablar, sus piernas están absolutamente paralizadas, hasta que finalmente pierde el conocimiento. A la mañana siguiente se despierta con esta experiencia, pero muy mosqueada, porque ya anteriormente ella había leído un libro de un investigador norteamericano sobre supuestos secuestros extraterrestres y había reconocido que ella tenía un montón de síntomas que tienen los secuestrados, sobre todo el haber tenido un montón de experiencias extrañas desde su infancia. Así que ella se había puesto en contacto con este señor que se llama Bud Hopkins, que es quien se ha convertido en la gran estrella de todas estas historias en Estados Unidos. Le llama por teléfono, le cuenta la nueva experiencia. Este señor, como había hecho anteriormente, el momento que tiene tiempo libre, la hipnotiza, como ha hecho con más de 1000 personas, y le hace recordar qué es lo que había ocurrido. Lo que había ocurrido es que ese ser pequeño y otros cuantos colegas suyos, después de haberla paralizado, de alguna manera la habían hecho levitar a través de un rayo de luz y la habían conducido al interior de un ovni que había allí posado, pues en pleno Nueva York, a poca distancia de su apartamento. Bueno, hasta ahí la historia, tan alucinante como muchas de las que se cuentan en Estados Unidos, que es presa de una auténtica psicosis de los extraterrestres. Hasta ahí la historia, si no fuera porque un año y pico después, este señor, el investigador Bud Hopkins, recibe una llamada de dos señores que afirman ser policías y que le dicen que ellos han sido testigos de un secuestro. Cuando estaban patrullando con su coche habían visto cómo desde un edificio que se correspondía con el de esta señora, una señora había salido flotando hacia un ovni. El ovni era lo primero que les había traído la atención, sí, y había sido introducida en el interior del ovni junto con otra serie de seres pequeñitos. Bueno, la historia no se queda ahí, sino que este Bud Hopkins intenta conectar directamente con estos señores. Lo único que recibe es alguna carta, alguna llamada telefónica suya, pero posteriormente esta mujer que había sufrido la experiencia llega y le empieza a contar un montón de historias. Le dice que de repente dos señores que él acaba identificando con estos, que dicen ser agentes federales, la secuestran, la llevan a un edificio apartado que ella supone que es como de la CIA. Allí la tratan mal, la empiezan a secuestrar la empiezan a interrogar sobre su secuestro, le empiezan a decir que qué le habían hecho los extraterrestres, a hacerle insinuaciones sexuales de todo tipo, y en algún otro encuentro posterior incluso uno de ellos intenta abusar de ella, le dice que se ponga el mismo camisón que tenía la noche de la experiencia. ¿Los cabezones? No, eso se lo dicen los agentes estos federales. Bueno, la cuestión es que todas las historias extrañas llegan hasta ahí. ¿Pero cuánto entra en esta historia? Pues en este momento, en el momento en que estos
señores con los cuales el investigador americano nunca llega a verles personalmente, pero hablar con ellos por teléfono y mantener correspondencia sí, finalmente reconocen que no son policías, sino que son agentes federales que esa noche estaban encargados de custodiar a una alta personalidad. Bueno, hay toda otra serie de indagaciones que que sacan a relucir que esa alta personalidad no sería ni más ni menos que Javier Pérez de Cuéllar. Pero la cosa no se queda ahí. Hasta ahí es lo que habíamos publicado nosotros en Año Cero hacía más de un año. La cosa no se queda ahí, sino que no solo según estos señores, lo que cuentan es que aquella noche ellos mismos, junto con Javier Pérez de Cuéllar, habrían sido conducidos al interior del OVNI, y por eso era su implicación y su interés en el tema. Pero tampoco se queda ahí, sino que esta Linda Napolitano, que había vivido la experiencia, y otra amiga suya que también afirmaba haber sido secuestrada en una posterior ocasión, afirman que en esa ocasión, tiempo después de ese primer secuestro, se encuentran dentro del OVNI con otra varias gente, incluido don Javier Pérez de Cuéllar en pijama. Y bueno, ahí cada uno siente sometido a una serie de experiencias. Esto pues... Bueno, ¿cuál es la reacción del secretario general de la ONU ante estas noticias, ante estos rumores? ¿Qué dice? Atónito, indignado, no puede pasear por Nueva York sin que nadie le saque a relucir la historia de repente. ¿Pero él la niega o no? Él se muestra atónito, o sea, mi impresión es que obviamente la niega, pero la impresión de los periodistas que le han entrevistado, de los investigadores que acompañando a esos periodistas han intentado, es que dice que no quiere hacer declaraciones y que no quiere saber nada. Pero todas las cosas tienen un porqué, es decir, ¿con qué finalidad se dedicarían pues a extender este tipo de rumores de ser un rumor? Bueno, pues yo creo que es un rumor. Vamos a ver, lo que dice este ufólogo, este investigador de ovnis americano, es que eso tiene un fondo de verdad que puede ser cierto, y es que al secuestrar a un señor como Javier Pérez de Cuéllar, lo que intentan los extraterrestres es darle un relieve internacional a sus visitas, que se reconozca públicamente que nos están visitando. Pero eso a mí me parece una gran tontería, por la mejor manera la mejor manera de hacer evidente su presencia, pues es que un día aterricen en algún lugar público, un campo de fútbol, pero ¿cómo donde no le va a detener nadie, vamos? Que cerca de 4 millones de ciudadanos americanos digan que han vivido experiencias de esta naturaleza, pues similares. Pues es un fenómeno bastante alucinante. Esto es el resultado de una encuesta que se hizo hace un año, financiada curiosamente por un millonario norteamericano y por el príncipe de Liechtenstein, que es uno precisamente de los que muy diplomáticamente le ha consultado a Javier Pérez de Cuéllar sobre su experiencia. Y ¿también ha tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, él no lo ha dicho públicamente. Pero si está tan interesado. Pues bueno, pero no está interesado él solamente, sino que en Europa y quizás sí algunos de los promotores de esta comisión oficial para estudiar los ovnis que se ha propuesto en el Parlamento Europeo, hay muchos altos cargos que están interesados. Yo te diría, Miguel Ángel, que conozco la experiencia y conozco, voy a decir quiénes son los investigadores, no quién es la personalidad, de un conocido político de la transición española que fue entrevistado, y esto ha sido publicado en una revista muy especializada, muy seria, extranjera. Lo entrevistaron el doctor François Luans, que era el director de ordenadores de la Agencia Espacial Europea, y el doctor Palacios, que también trabajaba en esta agencia. Lograron, tras un año y pico de intentos, entrevistarse con este político, que reconoció cómo había sido su experiencia, el encuentro con un ovni, con estos supuestos extraterrestres, y lo único, les hizo todo tipo de advertencias con respecto a que si en algún momento su nombre salía públicamente a relucir, les perseguiría por todos los medios legales, diciendo que había sido una invención suya. Junto a él, junto a este político y a otros que conocen su experiencia, sin lugar a dudas, otros políticos españoles, los hay en todos los países. Hay multitud de militares, multitud de políticos que han tenido experiencia directamente y que incluyen en cuanto a interés, pues desde varios miembros prominentes de la Casa Real Británica, pues desde el príncipe Carlos, su tío, muchísima otra gente, a altísimos cargos de varios. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer a poner tarea a Enrique de Vicente, a ver si conseguimos a 2 o 3 personas, o a una, que haya tenido una experiencia con extraterrestres. ¿Cómo no? Hay muchas más, pero hay poquitas que se atreven a hablar. Bueno, pues eso, las vamos a tener telefónicamente, podemos respetar el anonimato de alguna de ellas que no quiera. Sí, por supuesto. Y que nos cuenten su experiencia. Y además aprovecho para pedir a cualquiera de nuestros oyentes que haya tenido algún tipo de experiencia anómala, aunque no necesariamente la asocien con extraterrestres, por favor, que nos llamen o nos escriban. Bien, de acuerdo. Enrique de Vicente, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Año Cero, la revista que cada mes descubre el mundo de lo desconocido, presenta cada lunes grandes enigmas en el programa Viva la Tarde de Miguel Ángel García Juez. Traspase la frontera de lo desconocido. Conozca
Conozca la cara oculta de este y otros mundos con Año Cero. La revista que cada mes le descubrirá la verdad sobre los enigmas más inquietantes. Ya en su kiosco, Año Cero.